Hola, ¿qué tal amigos de Conexión Online? Reciban un grandioso saludo y por supuesto un gran abrazo a todos los amigos que nos ven desde la Patagonia hasta Alaska ya en todo el continente americano y por supuesto a todos los amigos que nos ven allá detrás del charco del Océano Atlántico, lo que lleva a Europa, África, Asia, Medio Oriente, todos los 5 continentes donde hay personas de habla hispana. Un saludote a todos ustedes y por supuesto a nuestro hermoso México lindo y querido. Sin mandarles saludos el día de hoy a todos los amigos peruanos. Hoy le toca un gran saludo a todos los amigos del Perú. ¿Cómo no? ¿Qué nos trae al tintero político el día de hoy? Es nada más y nada menos todo este fajo de billetes que se le ven aquí a Vicente Fox Quesada. No, hombre, este canijo tal parece que no llenó. Vicente Fox Quesada y por supuesto de este lado a Fernández Noroña. ¿Qué traes ahora, Gerardo? A darle duro y macizo al cabeza hueca que tenemos aquí. Cabeza hueca pero con los bolsillos llenos de billetes. Y todo vino por una discusión el día de ayer, por una gran discusión de estos dos señores, al grado que salió a relucir el enriquecimiento ilícito de este señor, que por supuesto va a estar muy interesante la segunda parte del programa. Quédese que todos los 15-20 minutos que va a durar este programa, la segunda parte, los últimos 9 minutos, viene un recuento como con Carmen Aristegui, una persona que de apellido Olmos, que hizo un libro de cómo este señor llegó con sus empresas quebradas a ser el presidente de la República. Y después de salir de su sexenio, salió con todas sus empresas de la familia Fox, todas saneadas y con grandes recursos económicos, al grado como hubo un rompimiento con Felipe Calderón cuando fue presidente de la República, más bien cuando fue candidato. Hubo un rompimiento con Vicente Fox Quesada, al grado que cuando llega ya a ser presidente Felipe, lo empieza a investigar a través de la PGR por su enriquecimiento tan grande que tuvo Vicente Fox Quesada, que se fue a refugiar. ¿A dónde cree usted? Al Partido Revolucionario Institucional en aquellos tiempos. Es que después andaba de matraquero, andaba de aplaudidor y que votaran por Enrique Peña Nieto. Era algo que no entendíamos en aquella ocasión. ¿Cómo anda aplaudiéndole a Enrique Peña Nieto en vez de estar con Josefina Vázquez Mota? Bueno, los últimos 9 minutos viene toda la explicación a través de Carmen Aristegui cuando entrevista a este señor Olmos, que hizo esta investigación que después la convirtió en un libro, donde nos explica con palitos, ahora sí como dicen ahí, bolitas y palitos, de cómo este señor se hizo rico de la noche a la mañana y cómo la PGR lo traía loco al grado que no podía dormir y por eso es que empezó a tomar Prozac. Pero vámonos a la bronca que tuvo con Fernández Noroña, la cual nos llevó otra vez al dato histórico de estos señores, cómo se agarraron y se dieron el round 2. Toma la Noroña, llaman ladrón a Fox y se dicen de todo en Twitter otra vez en el round 2. Tómala Gerardo Fernández Noroña, llama ladrón a Vicente Fox y se dicen de Toño y Lupe. Ahí los ven. Las redes sociales se han convertido, amigos de Conexión Online, últimamente en un cuadrilátero de pelea entre ciertos políticos. Ahí entra Javier Lozano también, y a veces le entra Felipe Calderón, y luego le entra López Dóriga, y luego Loret de Mola mete su cuchara. Tal parece que traen estrategias de que tú dices una cosa y yo te la respaldo, y luego ahí viene el otro, y luego sale ahí pues los morenistas a defenderse. El único que es el aguerrido y fuerte es Fernández Noroña. La sede de los agarrones entre los funcionarios públicos. Pues esta vez el expresidente de México, Vicente Fox, fue tachado de ratero. El diputado federal del Partido del Trabajo fue llamado calumniador, empedernido y vividor de la política. Ante esto, Noroña lo invitó a regresar lo robado.
Tales ofensas hicieron explotar al exmandatario mexicano y a través de su cuenta de Twitter, Fox cuestionó a Fernández Noroña, lo cuestionó sobre si ya había realizado su declaración de bienes, pues él ya lo hizo, alegó. Su declaración de bienes lo hizo Vicente Fox. ¿Qué tranzas hizo? Y dijo así: yo fui el primer funcionario público en el país que lo hizo de punta a punta, de principio a fin, del tiempo que servía a México y los mexicanos. Con honestidad escribió Fox este chiste. Para mí es un chiste, no sé para usted. No eres un calumniador, ya está aquí ahora sí el Twitter. No eres un calumniador empedernido, eres un vividor de la política, le mandó a decir a Noroña. Por cierto, ¿ya hiciste tu declaración de bienes? Noroña, pues ¿qué tiene? El super Volvo que lo lleva ahí a la Cámara de Diputados y su departamento ahí en Iztapalapa. Yo fui, ahí dice yo fue, el primer funcionario público, porque así le da últimamente a Fox, o tendrá algo ahí en los dedos, ha de tener artritis o tanto locura que se mete, siempre anda escribiendo con faltas, errores, esos son errores de ortografía. Yo fue, así dice, yo fue el primer funcionario público en el país que lo hizo de punta a punta, de principio a fin, del tiempo que serví a México y a los mexicanos con honestidad, con letras mayúsculas, le pone el pelao. Ricardo Alemán, el Ricardo Animal, el otro que sale allá a defenderlo, dice: entérate, Fernández Noroña arremetió contra Vicente Fox y cuestionó si tiene miedo de regresar lo robado. Ahí metió su cuchara el Ricardo Animal. Ahora vamos a ver. El diputado federal regresó su pregunta y preguntó a Vicente Fox sobre si temía regresar lo que había robado, luego de que calificara como ocurrencia la propuesta del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre crear un instituto para devolver al pueblo todo lo confiscado a personas juzgadas por delitos de corrupción y narcotráfico. Repito, la propuesta del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre crear un instituto para devolver al pueblo todo lo confiscado a personas juzgadas por delitos de corrupción y narcotráfico. Y luego le dice Noroña: ¿te da miedo que tengas que regresar lo robado, cabeza hueca? Escribió el legislador del Partido del Trabajo. Bueno, de todos he sabido, bueno, no de todos, de muchos he sabido que este cabeza hueca que tiene ahí, efectivamente, entró con sus empresas quebradas y por supuesto que salieron muy saneadas ya después, al grado que, como le repito, como le dije al principio, después tuvo una fricción muy grande ahí con Felipe Calderón Hinojosa, al grado que ya andaba apoyando a todos los periodistas ahí, sobre todo a los legisladores, y era algo que no se entendía en su momento. Bueno, ya enloqueció o para quién trabaja, pero no sabíamos que Felipe Calderón, a través de la Procuraduría General de la República, lo andaba investigando. Y cuando se da cuenta que ya lo traen colgado de un ala, pues resulta que se brinca al PRI. ¿Por qué Felipe Calderón lo traía de esa manera? Bueno, era una práctica muy común con los priistas, que si el expresidente seguía aquí en la República y seguía haciendo comentarios, eso significaba que le andaba haciendo sombra al presidente actual. Y la única manera para callarlo era corriéndolo del país. ¿Y cuál era la forma de callarlo? Investigarlo. Y cuando lo empezaban a investigar, ¿qué decía el expresidente? Mejor me voy de aquí, y se iban y se exiliaban a otro país. Eso era lo común. Felipe Calderón trató de hacer lo mismo, pero como bien lo dice Fernández Noroña, es un cabeza hueca. En vez de irse a otro país y ya quedarse callado y allá disfrutar su vida tranquilamente, haya robado, no haya robado, bueno, haya robado porque no lo dudamos ni tantito de cabeza hueca. No, se quedó aquí, prefirió irse con los bandidos del PRI y para que lo protegieran de aquel lado.
y empezó de un día a otro a proteger a todos esos canijos holgazanes priistas. Era lo que no entendíamos en su momento, o sea, no entendió que se tenía que ir de México para dejarle hacer su trabajo a Felipe Calderón. Haiga sido como haiga sido, así lo dijo Felipe. Y de esta manera, este señor se quedó aquí a México. Hasta la fecha nunca entendió. Y luego le siguió Felipe Calderón, pero obvio que Felipe Calderón fue un poco más tranquilo cuando Peña Nieto empezó a gobernar. Él no era cabeza hueca como él era más mesurado en esos aspectos, pero cabeza hueca toda la vida ha tenido gusanos en el cerebro. Pero vámonos ya exactamente a la entrevista de Carmen Aristegui que le hace a este señor Olmos, que escribió un libro, para que se entere usted cómo es verdad que este señor se volvió millonario en 6 años. Vámonos pues, amigo, yo me despido de una vez de usted porque se queda todo el video, que son 9 minutos, écheselo, está muy importante este video, y por supuesto, vámonos riendo, amigos de Conexión. Investigadores, la línea de investigación que teníamos era saber cómo Vicente Fox había diversificado sus ingresos a partir de que dejó la presidencia o incluso durante la presidencia. Entonces ese era, digamos, como el trabajo inicial. Empezar a rastrear las empresas, encontramos decenas de ellas donde era socio con sus hijos, con sus sobrinos, primos, hermanos, etcétera. ¿Siendo presidente? Siendo presidente y luego siendo expresidente. Se multiplicaron sobre todo después de la presidencia. ¿Y empresas creadas durante su presidencia o ya las tenía de antes? Muy pocas durante su presidencia. Y algunas mantenidas de antes de la presidencia, muy poquitas. Él era un empresario, bueno, pero hay que recordar que era un empresario quebrado cuando llegó a la presidencia de la República. Hay una parte que tú destacas, Raúl Olmos, que tiene que ver con el hallazgo de una cantidad de millones que no informó en su gestión como presidente de la República. 27 millones, has dicho. Sí, de hecho, al inicio de la entrevista te comentaba que el foco de la investigación inicial era seguir el rastro de la prosperidad de Vicente Fox, ¿no? No solamente con la creación de empresas, sino también explicar cómo era que vivía en forma, pues, tan holgada, ¿no? Entonces, el perfil inicial era buscar la multiplicidad de ingresos que tenía. Uh-huh. Bueno, en este transcurrir nos topamos con que estaba abierta una investigación, o con que se había hecho en el periodo de Felipe Calderón una investigación de la Secretaría de la Función Pública sobre el patrimonio de Vicente Fox. Lo que nosotros hicimos fue gestionar ante la Secretaría de la Función Pública que nos dieran acceso a ese expediente. Pensábamos ingenuamente, como había pasado tanto tiempo, eso tendría que ser público, no habría motivos para mantener reservada esta información. Bueno, lo pedimos a la Secretaría de la Función Pública y encontramos una respuesta de que efectivamente había un expediente muy voluminoso en 5 tomos que daba cuenta de una gran cantidad de dudas sobre el patrimonio de Vicente Fox, ¿sí? Y este expediente, un expediente de más de 6,000 fojas, nos fue negado. Nos dijeron que no nos podían, 6,000 fojas, que no nos podían dar acceso a este expediente porque lo habían turnado a la PGR, quien había iniciado una investigación del asunto, y que la Secretaría de la Función Pública no había quedado ni con una copia del expediente, lo cual resulta absurdo, ¿no? Lo impugnamos, tratamos de obtener el documento, y al final se resolvió que el expediente no existía en la Secretaría de la Función Pública. Que no existía, porque se había turnado a la PGR. Existió, lo turnaron y no quedaron con copia, y por lo tanto en la Función Pública no existía porque se envió a la PGR. Increíble, no hay un registro de lo que pasó por ahí. Y pero además de un asunto tan delicado como es una investigación contra un exmandatario. Uh-huh. O sea, no se trata de una investigación menor, es una investigación de primer orden, ¿no? Entonces, ese documento de 6,000 fojas que desarrolló la Función Pública en tiempos de Felipe Calderón, ¿quién era el titular de la Función Pública en ese periodo? Vega Casillas, creo. Que estaba como encargado del despacho. Como encargado del despacho. No, él sí, él sí, pero el antecedente, el anterior era que se fue luego a la dirigencia del PAN.
Ahorita no nos acordamos. Se me escapa el nombre. Bueno, el encargado de la función, se nos fue un lapsus a ti y a mí. Claro, bueno, además no podemos retener tantos datos. No, pero ahorita nos vamos a acordar. ¿No? Lo importante aquí es que un presidente surgido de las filas del Partido Acción Nacional, que fue Felipe Calderón, en su gobierno, desde la función pública del gobierno de Calderón, se abrió una investigación en la función pública en torno al enriquecimiento presunto, inexplicable. Al enriquecimiento inexplicable de Vicente Fox del Partido Acción Nacional. Así es. Ese es un dato importantísimo. Había noticias e indicios importantes de que había una ruptura clarísima entre Calderón y Vicente Fox, incluso expresiones críticas de Vicente Fox a Felipe Calderón. No queda claro qué vino primero, si la investigación o las críticas o viceversa. Aquí se explica por qué el rompimiento de Vicente Fox con Calderón. Por la investigación, ¿qué vino primero? Vino la investigación y cuando se le notificó a Fox que era investigado. En ese momento ocurrió el rompimiento absoluto con el PAN. Incluso damos unas referencias de fechas, de cómo al día siguiente de que Vicente Fox recibió la notificación de que debía comprobar un origen no muy claro de 27 millones de pesos, al día siguiente fue cuando hizo su primer pronunciamiento apoyando al PRI. Ahí fue. O sea, fue notificado y al día siguiente apoya Vicente Fox al PRI. Así es. O sea, no es un tema ideológico el que lo transmutó. No, es una cuestión de conveniencia. De dinero, de conveniencia, de una investigación de que se sintió atacado por el gobierno de Calderón. Acosado, pero además con el riesgo latente de ser procesado, Carmen, porque era un asunto muy grave. Estamos hablando de 27 millones de pesos que no podía en este momento precisar el origen. Lo que hicimos fue pedirlo a la PGR, ¿sí? La PGR nos dio prórrogas, y al final nos respondió que no podía darnos copia del expediente porque está abierta una averiguación, una carpeta de investigación, y reservó la información 5 años, ¿sí? Eso a nosotros nos dejó fríos, porque esto fue en enero del presente año, ¿sí? Nos dejó fríos porque dijimos, ¿cómo? Sigue abierta una investigación contra el expresidente. En la PGR. En la PGR. Y está reserva porque está en investigación. Porque está en investigación y había unos puntos que todavía eran... ¿Por eso será tan condescendiente con Enrique Peña Nieto? Había unos puntos que movían, como periodistas nos inquietaron mucho, ¿no? Que era, si me permites, te voy a decir literal lo que decía, que me parece clave. La PGR decía que no podía dar copia de este expediente porque era una carpeta de investigación abierta, ¿sí? Pero además decía, la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, toda vez que se trata de investigaciones de hechos que la ley señala como delitos en trámite. Por lo que de revelarse la línea de investigación de la institución, se estaría alertando a los probables responsables o a sus cómplices, y con ello alterar y destruir los medios de prueba que en su caso estuviera recabando el Ministerio Público de la Federación. Estamos hablando del expresidente Vicente Fox. Delitos, cómplices, probables responsables, posibilidad de que alteren o destruyan los medios de prueba, ¿sí? Dicho por la respuesta que te da como periodista la PGR a tu solicitud de acceder a esa investigación y ese expediente que provenía de la función pública. Así es. Pero esto que te responde es tremendo. El hecho de que responda de esa manera a la PGR es que efectivamente el contenido de esa investigación de la función pública que llegó a la PGR en torno al enriquecimiento inexplicable de Vicente Fox está en esos términos, es muy grave. Claro. Es muy grave y la pregunta sería, ¿cuánto tiempo lleva esa investigación abierta del sexenio de Enrique Peña Nieto? Es un dato muy relevante. Esto fue... ¿Cuándo llegó a la PGR? Fue turnado a la PGR en enero de 2011. 2011. En enero de 2011. A la PGR. Desde entonces han pasado 6 años, un poco más de 6 años, y a nosotros nos resulta insólito que siga abierta la investigación, porque si no hubiera habido elementos se tuvo que haber ya archivado, cerrado, y si hay elementos, ¿por qué no avanza? Pareciera como que se trata de un medio de chantaje, de control, ¿no? Efectivamente, es un medio de chantaje o control hacia Vicente Fox Quesada, al cual le vale gorro a Vicente Fox. Este hombre va a seguir vociferando cuantas veces quiera,
porque este señor es la única manera que puede seguir llamando la atención. Tal parece que nació con esa enfermedad de protagonismo y pues bueno, da de mucho que hablar casi todos los días el señor Fox Quesada. Amigo de Conexión Online, se mantiene usted muy bien informado y se da cuenta que este señor fue investigado por la PGR por poquitos millones en aquel tiempo. Esto era nada más, como quien dice, un ejemplo de todas las pillerías que hizo. Amigo de Conexión Online, se mantiene usted muy bien informado. Nos vemos hasta la próxima. No se le olvide darle like y suscribirse al canal. Saludos y que tenga un muy buen día. Un abrazo a todos los que estuvieron aquí y por supuesto, como siempre, vámonos riendo, raza.